Bueno, lo prometido, aquí estamos con el fiscal supremo, el doctor Tomás Gálvez, quien se supone, ¿no?, va a ser sancionado por la Junta Nacional de Justicia, que yo he podido leer algunas declaraciones de él y dice que no hay ninguna confianza en lo que ellos puedan hacer. ¿Qué nos puede decir, doctor? Sí, buenas noches. Efectivamente, hay personas que en este momento quieren capturar las instituciones y todas esas personas obviamente están vinculadas a la empresa Odebrecht. ¿Por qué? Porque desde el momento que se empezó a investigar a esta empresa, ellos tuvieron como plan tratar de llevar o sacar del país la mayor parte de sus activos que aún tenían acá. En ese momento era fiscal de la Nación Pablo Sánchez y no se tomó ninguna decisión, no se hizo ninguna diligencia para incautar y decomisar esos activos que en buena cuenta eran ilícitos y por tanto pertenecían al país y no propiamente a esta empresa. Entonces, a partir de eso, muchas personas nos hemos pronunciado solicitando que se realice una investigación adecuada y seria, pero lamentablemente le nombraron fiscales, como se dice, ad hoc, para que los encubran y para que le den todas las facilidades para que precisamente lleven todos los activos que tenían en el país y ya prácticamente lo han logrado. Por ejemplo, este acuerdo que se hizo, el acuerdo de colaboración eficaz, que es lamentable para el país, este acuerdo se hizo sin que Odebrecht entregue la información que tenía. Como siempre lo he dicho, un acuerdo de colaboración eficaz se hace cuando el investigado entrega la información, entrega las pruebas. Y obviamente el fiscal evalúa la utilidad, la pertinencia y la oportunidad de esa entrega y en base a eso le concede el beneficio. Pero ¿qué ha pasado acá? Ellos no habían entregado prácticamente nada de la información, nada de las pruebas que tenían que entregar. Y por tanto el acuerdo no debía cerrarse, porque el acuerdo se cierra con una sentencia, y la sentencia se dicta cuando tienes las pruebas. Claro. En este caso no estaban las pruebas y sin embargo se apresuraron a cerrar el acuerdo. ¿Para qué? Precisamente para beneficiar a Odebrecht, que requería urgente la entrega del dinero de Chacla. Esa ha sido la razón por la que cerraron el acuerdo sin tener las pruebas, sin que Odebrecht haya entregado la información correspondiente. Lo que se le dijo al país era que la entrega del dinero de Chacla le serviría a Odebrecht para desencriptar los servidores MyWebDay y Drusis, donde estarían todos los nombres que corresponden a los codinomes. Hace pocos días los fiscales especiales que se encargan de esto anunciaron que tenían estos codinomes procedentes de esos servidores, a pesar de que la Fiscalía Suiza había oficiado el 15 de noviembre diciendo que no podían desencriptarse porque Odebrecht Luxemburgo había iniciado una acción legal y había bloqueado esa opción. Finalmente los fiscales han ido a Curitiba. ¿Qué ha pasado en Curitiba? Claro, lo que pasa de que estos fiscales siempre publicitan la idea de que van a recibir pruebas, de que van a entregarle que Odebrecht va a entregar las pruebas, pero lamentablemente eso no es así, porque desde el comienzo los fiscales sabían que Odebrecht no iba a entregar las pruebas, por la sencilla razón de que si ellos esperaban que se entregue la prueba hacia conciencia realmente, ¿qué tenían que hacer? Tenían que esperar para cerrar el acuerdo. Entonces, si ellos cerraron el acuerdo para entregar la plata de Chacla, es porque querían beneficiar a la empresa, es porque
como yo siempre lo he dicho, es porque estaban actuando prácticamente como abogados de la empresa. Ese es el problema. Entonces, esto que nos dicen ahora, que nos vamos a recabar información, que nos van a dar, ese es solamente para... He entendido que no han obtenido información. Ciertamente, es que eso ni le van a entregar, ni se han comprometido a entregar, porque desde un primer momento estos fiscales lo que buscaban era beneficiar a la empresa, dándole todas las facilidades para que retiren los activos que aún tenían en el país. Sí, sin duda. Cada viaje a Brasil es más decepcionante que el otro, porque se hacen algunas expectativas, algunos hinchas ahí, algunos medios adictos aplauden que sí, pero la verdad los resultados son cada vez más magros, totalmente insulsos. Y además, la información versa fundamentalmente sobre un tema que aquí hay que decirlo con claridad. El gasoducto. Perdón, sobre el tema que es aportes de campaña, donde ahí no tienen ningún problema en decir, porque ni en Brasil ni acá eso ha sido delito alguno. Y entonces ahí están tirando salvas al aire, con la cual pueden inculpar a uno u otro político, porque efectivamente todos han recibido alguna donación, algún aporte de campaña, pero están ocultando la corrupción de verdad. Efectivamente, porque mira, en realidad esto de los aportes de campaña ya desde inicios del 2015 ya se conocía. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaba investigando el caso el fiscal Ricardo Rojas, y el Ricardo Rojas obtuvo la declaración inicial para una colaboración eficaz de Belaún del Ocio, y Belaún del Ocio ya dio la información respecto a los aportes de campaña para Nadine Heredia, para Humala. Pero ¿qué sucede? Cuando Ricardo Rojas le comunica, le da esa información al fiscal de la Nación, a Pablo Sánchez, él de inmediato la sacó y ya no se investigó más esa información referida a los aportes de campaña que estaba dando Belaún del Ocio. Ahí, por ejemplo, hay un encubrimiento que en algún momento se tendrá que investigar. Pero sí, ese es uno, pero además la otra información es sobre 4 proyectos que ya se conocían de antaño. El proyecto de la Transoceánica, el proyecto del tren eléctrico, el proyecto del Cusco con Acurio y el proyecto de la Costanera en el Callao, eran temas que ya se habían conocido antes por investigaciones anteriores a la Comisión Lavajato, correcto. Que no estaban vinculados al acuerdo. No, lo que quiero decir es que sobre eso ODE reconoce, porque ya estaba más o menos ya era abierto, eso ya estaba expuesto, pero al mismo tiempo sostiene que no hay ningún elemento en los casi 20 y tantos proyectos, y el señor Pérez y el señor Ramírez y compañía hacen asunto de fe de ello, y entonces dicen sí, la colaboración va a estar centrada en estos 4 proyectos que ya vienen de antaño, más la colaboración eficaz, pero el resto no. Si no hubiera sido por el portal de Ecuador del año pasado, que se conoce graves casos de corrupción en el tema del gasoducto del sur, evidentemente esto no hubiera sido materia de investigación. Yo creo que la clave, el proyecto más caro es el gasoducto del sur. Y entonces esa es la madre del cordero. Así es. Odebrecht ha dejado a los fiscales con los crespos hechos, porque lo único que ha admitido es haberle dado dinero a privados para gestionar el gasoducto del sur. Sí. Pero nada más, no haber dado dinero a no hay corrupción funcionarios. Para no hay corrupción, no hay confesión de corrupción ahí. Y la impresión que da, puesto que sí confiesan cosas que no tienen que ver con el gasoducto del sur, como la vía de evitamiento del Cusco, es que en el fondo, interpuesta la demanda en el CIADI por 1.200 millones por el tema del gasoducto del sur, no van a decir nada que pueda vulnerar su caso ante el CIADI. Así es. Y algo más grave todavía creo que hay ahí. ¿Por qué? Porque si de todas las obras que han hecho, que se presume que en todas ha habido corrupción, ha habido colusión y soborno, ellos, más allá de las 4 obras, no han admitido colusión, soborno en ninguna. Así es. Y como muchas de esas obras todavía se ha puesto fin, digamos, de una manera unilateral a los contratos, ellos van a seguir solicitando reparaciones, van a seguir solicitando indemnizaciones en los demás casos. Claro, porque mira, recuerden... Esa es la estrategia. Hay que recordar que
la resolución del contrato del gasoducto no es porque haya elementos de corrupción, sino es porque Odebrecht no puede técnicamente cerrar la parte financiera. Así es. Y eso es lo que Odebrecht discute en el CIADI. ¿Te das cuenta? O sea, es un tema técnico, es un tema económico financiero, no es un tema de corrupción, como algunos dicen por ahí. Claro, por eso es que lo que tenían que hacer los fiscales era investigar los actos de corrupción sobre esas obras, pero ellos no han hecho ninguna investigación al respecto. Se han limitado a recabar información de Odebrecht. Y obviamente Odebrecht le daba la información que a ellos les convenía. Nunca iban a dar ni van a dar una información que revele que ellos se coludieron y sobornaron en tal obra, particularmente el gasoducto, porque de ser así, prácticamente estarían reconociendo que el gasoducto se obtuvo como producto del delito y obviamente no van a pedir indemnizaciones sobre producto del delito, ¿no es cierto? Que es ilícito. Porque además, enervaría su caso. Definitivamente. Se acabó. Lo que se acabó. No puede, ¿cómo van a presentar si hay corrupción? Pues? Entonces no lo van a hacer nunca. No lo van a hacer. Y no solamente del gasoducto, sino de ninguna de las obras que se tiene que investigar. Y ese es el gran problema. Por eso es que yo he dicho que en realidad ahí nos han mentido, porque han tergiversado el sentido de la investigación, orientándonos a casos que no eran delito, como por ejemplo el financiamiento de campañas. Yo quiero hacer una pregunta, doctor Galvez. Mire, lo siguiente. Estos temas de corrupción en Chagua, en gasoducto, en Chamoyochic, en Olmos, fueron investigados por una comisión multipartidaria del Congreso. Y digo multipartidaria porque aquí se sataniza a quien fue su presidente, que cumplió una gran labor, creo yo. Ese documento es un documento oficial que tiene una fuerza especial. Son elementos muy importantes para la constitución de las pruebas, y tengo entendido que la comisión terminó su trabajo y lo puso a conocimiento del Ministerio Público. O sea, eso obra en el despacho de la Fiscalía, y la pregunta es cómo los señores fiscales que están viendo el caso de Lavajato no se han molestado en leer los documentos de una comisión multipartidaria, no hablo de todos los partidos políticos, y ahí estaban elementos de corrupción en Chagua, en Chaimochic, en el gasoducto del sur. ¿Cómo es posible que un documento oficial donde hay una obligación de atenderlo prioritariamente se haya dejado de lado y solamente se crea lo que dice Odebrecht, de 4 elementos de corrupción en 4 proyectos? Como repito, la intención de los fiscales no era investigar. Definitiva no era investigar, sino darle las facilidades a Odebrecht para que retire sus activos. Y eso se nota desde el comienzo. ¿Por qué? Porque como ven en todas las investigaciones de arranque, hacen allanamientos, incautan documentos, incautan bienes. Eso hubiesen hecho, pues. Pero no han hecho nada de eso, lo que evidencia categóricamente que ellos no querían investigar, sino que lo que querían es que Odebrecht les dé información respecto a qué investigar. Y ese es un gran problema, porque... Sí, pues. Porque... Ahora, perdón, visto así el panorama, quienes deberían ser investigados por la Junta Nacional de Justicia son ellos. Son los fiscales, son el señor César San Martín y el propio Pablo Sánchez, sobre el cual hay elementos de convicción que podrían fácilmente ser sancionados, y sin embargo quieren sacar de la Fiscalía básicamente al doctor, ¿no? Entonces eso quiero que me responda, pero después de la pausa. Perfecto. Amigos, seguimos con el doctor Tomás Galvez. A ver, doctor. A la pregunta que usted me hace, efectivamente, la Junta, al parecer influenciada también por los intereses de Odebrecht, es que ha puesto la mira en varios fiscales, especialmente en mi persona, que yo he denunciado justamente la patraña de las investigaciones contra Odebrecht, y sobre todo he denunciado el contenido de este acuerdo perjudicial y totalmente vergonzoso para el país, que es el acuerdo de colaboración eficaz, en donde los fiscales han actuado estrictamente como defensores de la empresa, olvidándose de los intereses nacionales. Entonces, ¿qué sucede? La Junta, para destituirme obviamente porque soy absolutamente incómodo para Odebrecht y compañía, me ha abierto un procedimiento disciplinario inmediato. ¿En qué consiste este procedimiento? Este procedimiento no tiene una etapa de investigación donde se recaba la información, donde se recaba las pruebas, sino de frente te notifican con los cargos, tú haces tu descargo y con eso ya está expedito para resolver. Eso es lo que quieren aplicar. Pero ¿qué sucede? La misma ley, el reglamento de procesos disciplinarios de la misma Junta, establece
que ese procedimiento solo puede realizarse, solo puede llevarse a cabo cuando el hecho es notoriamente irregular. Ahora, ¿cuáles son los casos? Ya, por eso, pero para darle el punto clave es el hecho tiene que ser notoriamente irregular y tiene que existir prueba evidente del caso imputado. Y además tiene que existir una motivación especial dando las razones por qué te aplican el procedimiento inmediato y cuáles son las pruebas con las que se acredita que el hecho es notoriamente irregular. Nada de eso han hecho. Obviamente eso es grave porque han reflejado su verdadera intención. Porque por casos exactamente iguales, seguidos a otros funcionarios, especialmente el caso de Pablo Sánchez, en donde se publicitó que había interferido o intercedido en los procedimientos de nombramiento de funcionarios ante el Jurado Nacional de Elecciones y puso a su hijo a trabajar. Sin embargo, a él ni siquiera le han abierto investigación, menos proceso inmediato. Y otros casos también que existe ahí que debían abrir investigación como lo han hecho. Como el del César San Martín, ¿no? Bueno, claro, y a él, yo no estoy diciendo que sea responsable, pero le han abierto su investigación y entonces ahí se determinará. Pero en el caso nuestro también correspondía que se abra investigación donde se dé la oportunidad de acopiar las pruebas y demostrar la falsedad de los hechos imputados. Y no han hecho nada de eso y eso es grave. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la falta de motivación de una resolución es una falta grave, gravísima. Tanto así que días antes la Junta misma lo había destituido al ex fiscal de la Nación, Carlos Ramos, por no haber motivado una resolución. Sí, pues. Y ahora ellos mismos no motivan, lo cual significa que han cometido exactamente esa misma causal de destitución. Por eso es que yo voy a interponer la denuncia correspondiente ante el Congreso de la República en cuanto empiece a funcionar, pidiendo la remoción de todos los funcionarios que han abierto este procedimiento. Parecería que ya aquí sobra con consigna y realmente es una muy mala noticia que la Junta Nacional de Justicia, que alguna gente de buena fe creyó que iba a ser una suerte de mejora de la selección de jueces y fiscales, debute de esta manera, ¿no? Yo creo que eso la está descalificando porque en lugar de aplicar las reglas del proceso debido, está pues destinando un trámite con una consigna claramente establecida al servicio de una empresa extranjera corrupta y a través de un mecanismo express, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Sumario. Por eso es que yo he pedido, y con un escrito totalmente fundamentado y con la prueba correspondiente, que los 7 miembros de la Junta que han dictado esa resolución se inhiban de conocer mi caso. ¿Por qué? Porque han demostrado ausencia total de objetividad e imparcialidad. Y ese es un derecho fundamental que integra el derecho al debido proceso, que todo aquel que esté sometido a un procedimiento que vaya a terminar en una medida restrictiva de derechos, tiene que tener observancia estricta. Y estos señores no observan, como repito, no muestran ninguna imparcialidad y objetividad, por lo que creo que están deslegitimados para conocer mi caso y yo los voy a denunciar por eso. Y además que también han hecho una discriminación configurativa de delito, y ese delito de discriminación que está debidamente tipificado en el Código Penal también voy a denunciarlo ante el Congreso, y será el Congreso el que resuelva en definitiva, y el Congreso tiene que actuar conforme a ley, por la sencilla razón de que no se puede permitir que esta empresa Odebrecht esté manejando no solo a determinados miembros del Ejecutivo, sino sobre todo a las instituciones. La Fiscalía está totalmente condicionada a favor de Odebrecht y al parecer también la Junta Nacional de Justicia está en esa misma línea, y ciertamente el Congreso tiene que decir algo y sobre todo poner coto a este asunto grave, porque no podemos estar siendo gobernados prácticamente por una empresa corrupta que, porque tiene información de las autoridades y de personas influyentes, hace lo que le dé la gana. Muy bien, doctor. Ha sido un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Y esperemos que se haga justicia, ¿no?
Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo domingo en vivo y en directo como siempre. Así que pásenla bien y vamos a ver si el coronavirus no nos alcanza, ¿no? Porque nosotros estamos en la lista negra. Adiós, adiós. Vamos.